Durante 18 años repartió tanques de gas en Puebla. Todos lo conocían. Don Juan, el gasero de la colonia Azcárate, un hombre de 52 años, rostro curtido por el sol, siempre con su camioneta blanca cargada de cilindros, casa por casa, edificio por edificio, cargando tanques de 20 y 30 kilos sobre su espalda. Un trabajo duro, honesto, invisible, porque nadie realmente ve al gasero. Solo escuchan el silbato, bajan, pagan, suben el tanque y el gasero sigue su ruta, invisible, como un fantasma que trae fuego a los hogares. Pero en junio de 2021, el cártel de Puebla cometió un error que les costaría 20 vidas. Secuestraron a la esposa y la hija de Juan porque se negó a transportar droga en su camioneta de gas. Las violaron durante días. Las torturaron con quemaduras y finalmente las arrojaron vivas a un barranco. Ese fue su error fatal, porque Juan Gámez López no era solo un repartidor de gas. Durante 16 meses, este hombre de 52 años ejecutó la venganza más explosiva que Puebla haya visto. Aplastó a 20 narcos, literalmente. Los aplastó con tanques de gas de 500 kilos, los quemó vivos con explosiones controladas, los asfixió con gas en espacios cerrados, los envenenó con monóxido de carbono. Usó lo único que conocía, el gas LP, como arma letal. ¿Cómo lo hizo? Como un repartidor de gas sin entrenamiento militar, logró eliminar a 20 criminales armados usando solo su conocimiento del oficio. ¿Qué métodos usó para convertir cilindros de gas en bombas mortales? ¿Cómo creaba fugas indetectables? ¿Cómo calculaba las explosiones para que parecieran accidentes? ¿Y por qué cuando las autoridades finalmente descubrieron la verdad, los otros gaseros de Puebla bloquearon las calles con sus camionetas para protegerlo? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que te dejará sin aliento, un giro que demuestra que los hombres más peligrosos no son los que tienen armas, son los que controlan el fuego. Si te gustan estas historias reales del crimen organizado en México, dale like ahora y suscríbete. Traemos casos documentados que no verás en ningún otro lado. Ahora sí, déjame contarte quién era Juan Gámez López antes de convertirse en el gasero justiciero. Juan Gámez López nació el 12 de marzo de 1969 en Puebla de Zaragoza, hijo de Rodrigo Gámez, obrero de la planta Volkswagen, y Patricia López, costurera. Creció en la colonia Azcárate, una zona popular de clase trabajadora al oriente de la ciudad. Juan fue el cuarto de 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. Una familia grande, humilde pero unida. La casa donde crecieron era pequeña, 2 recámaras para 8 personas, baño compartido, patio de tierra, pero había amor. Don Rodrigo trabajaba turnos de 12 horas en la Volkswagen, doña Patricia costuraba ropa ajena desde casa. Entre los dos mantenían a la familia. No sobraba nada, pero nunca faltó comida. Desde niño Juan fue trabajador. A los 10 años vendía dulces en la escuela. A los 12 vendía periódicos en los semáforos después de clases. A los 14 ayudaba a su padre limpiando los patios de vecinos los fines de semana. Juan era responsable, el más maduro de sus hermanos, el que ayudaba a su madre con las compras, el que cuidaba a sus hermanos menores. En la escuela era buen estudiante, no brillante pero cumplidor, promedio de 8. Pero a los 16 años Juan tuvo que tomar una decisión difícil. Su padre tuvo un accidente en la planta, una lesión en la espalda, quedó incapacitado durante meses, el dinero se acabó rápidamente, la familia estaba en crisis. Juan dejó la preparatoria, necesitaba trabajar para ayudar. Buscó trabajo en todas partes, construcción, fábricas, tiendas. Finalmente encontró algo, ayudante de repartidor de gas LP. Era un trabajo duro, mal pagado, pero era trabajo. El dueño de la distribuidora, don Ernesto, necesitaba ayudantes jóvenes y fuertes. Juan comenzó en 1985 a los 16 años. Su trabajo era simple: cargar los tanques de gas en la camioneta, acompañar al repartidor, ayudar a subirlos a las casas, un tanque de gas de 30 kilos, subirlo a un tercer piso sin elevador, cargar 2 o 3 al mismo tiempo, bajar corriendo, subir más, todo el día, bajo el sol, en el calor, en la lluvia. Era agotador, pero Juan era fuerte y necesitaba el dinero. Ganaba 300 pesos a la semana. Era poco, pero ayudaba en casa. Durante 2 años Juan trabajó como ayudante. Aprendió todo sobre el gas LP, cómo funcionan los tanques, las válvulas, los reguladores, las mangueras, las conexiones. Aprendió sobre seguridad,
cómo detectar fugas, cómo prevenir explosiones, qué hacer en emergencias. Aprendió sobre las propiedades del gas LP, que es más pesado que el aire, que se acumula en lugares bajos, que es altamente inflamable, que puede causar asfixia en concentraciones altas. Juan era curioso, hacía preguntas, leía los manuales de seguridad, estudiaba por su cuenta. A los 18 años, en 1987, el repartidor principal renunció. Don Ernesto le ofreció el puesto a Juan. Muchacho, tú conoces el trabajo, ¿quieres ser repartidor oficial? Juan aceptó inmediatamente. Ahora ganaría 600 pesos a la semana, el doble. Se convirtió en repartidor, tenía su propia ruta asignada a zona oriente de Puebla. Durante los siguientes años, Juan se volvió experto en su oficio. Conocía cada calle de su ruta, cada cliente, cada tipo de instalación de gas. Era rápido, eficiente, confiable. Los clientes lo apreciaban. Don Juan siempre llega a tiempo, don Juan hace buen trabajo, don Juan cobra justo. En 1990, cuando Juan tenía 21 años, su padre finalmente pudo regresar a trabajar. La crisis familiar había pasado. Juan ya era un hombre independiente, con oficio. En 1992, a los 23 años, Juan conoció a Teresa Ruiz. Fue en su ruta. Teresa era cajera de un supermercado donde Juan entregaba gas para las estufas de la tienda. Teresa tenía 22 años. Era bonita, alegre, trabajadora. Juan se enamoró inmediatamente. Comenzó a buscar excusas para entregar gas más seguido en ese supermercado. Teresa lo notó. Le parecía simpático el gasero tímido que siempre encontraba razones para hablar con ella. Después de 3 meses, Juan finalmente se atrevió a invitarla a salir. Teresa aceptó. Salieron durante un año. Se enamoraron profundamente. En 1993, Juan le propuso matrimonio. Teresa dijo que sí. Se casaron en una ceremonia sencilla en una iglesia de la colonia. Familia y amigos cercanos rentaron un departamento pequeño, 2 cuartos, pero era suyo, su primer hogar juntos. En 1994, el 15 de agosto, nació su hija, Fernanda. Juan nunca olvidaría ese día. Cuando el doctor puso a esa bebé en sus brazos, Juan lloró. Era padre, tenía una familia, una responsabilidad hermosa. Juró que haría todo lo posible por darle a Fernanda una vida mejor de la que él tuvo. Los primeros años fueron difíciles. Teresa dejó de trabajar para cuidar a Fernanda. Juan era el único ingreso. Trabajaba más horas, más días. Aceptaba entregas extras, lo que fuera para llevar dinero a casa. Pero nunca se quejó. Era por su familia. Fernanda creció sana y feliz. Era una niña alegre que adoraba a su papá. Cuando Juan llegaba del trabajo, Fernanda corría a abrazarlo. Papi, papi. Juan la cargaba, lleno de orgullo. Mi princesa, le decía. En 1997, cuando Fernanda tenía 3 años, Teresa regresó a trabajar. La economía familiar mejoró. Para el año 2000, Juan había ahorrado lo suficiente para algo grande. Compró su propia camioneta de reparto, una Ford 350 usada, pero en buen estado. Ya no tenía que rentar, era dueño de su vehículo. Eso significaba quedarse con más ganancias. Juan invirtió en su negocio. Compró más cilindros, mejoró su camioneta, expandió su ruta. Para 2005, Juan ya era reconocido en toda la zona oriente como el mejor gasero. Confiable, honesto, rápido, precios justos, buen servicio. Tenía clientes fijos, casas, negocios, restaurantes, talleres. Todos preferían a don Juan. Fernanda crecía hermosa e inteligente. Era excelente estudiante. Sacaba 9 y 10 en todo. Juan estaba orgullosísimo. Mi hija va a ser alguien importante, decía. En 2009, Fernanda cumplió 15 años. Juan le organizó una fiesta con todo el esfuerzo que pudo. Vestido, salón, música, pastel. No fue una fiesta de ricos, pero fue hermosa. Fernanda lloró de felicidad. Te amo, papá. Eres el mejor papá del mundo. Juan la abrazó fuerte. Yo te amo más, princesa. En 2012, Fernanda terminó la preparatoria. Entró a la universidad a estudiar enfermería. Juan no podía estar más orgulloso. Su hija en la universidad, la primera de la familia en llegar tan lejos. Trabajó doble para pagarle los estudios. Teresa también trabajaba a tiempo completo. Entre los dos sostenían los gastos de Fernanda. Los años pasaron. La rutina de Juan no cambiaba mucho. Levantarse a las 5 a.m., cargar la camioneta, salir a repartir a las 6 a.m., regresar a las 7 p.m., lunes a sábado. Mismo horario, misma ruta. Su cuerpo
comenzó a resentirlo. 18 años cargando tanques de gas habían dañado su espalda, sus rodillas dolían, sus manos tenían callos permanentes, pero Juan no se quejaba, era su trabajo, su vida. En 2018, Fernanda se graduó de enfermería. Juan lloró en la ceremonia de graduación. Su hija era enfermera profesional. Fernanda consiguió trabajo en un hospital público. No pagaban mucho, pero era un buen inicio. Juan soñaba con el día en que Fernanda se casara, en que le diera nietos, en que él pudiera retirarse y disfrutar a su familia. Para 2020, Juan tenía 51 años, Teresa 49, Fernanda 26. La familia Gámez López vivía tranquila, modestamente, pero feliz. Tenían su casa propia ahora, la habían comprado con crédito en 2015, nada lujoso, pero era suya. Juan pensaba en retirarse en unos 5 años. A los 56, su cuerpo ya no aguantaba como antes, pero el destino tenía otros planes, porque Puebla había cambiado dramáticamente. El Cártel de Puebla, una organización criminal violenta surgida de exetas, controlaba la ciudad. Extorsión, secuestro, trata, narcomenudeo, asesinatos. Puebla se había vuelto una ciudad violenta y el cartel había descubierto un nuevo método para transportar droga, camionetas de repartidores de gas. Los cilindros de gas son perfectos para ocultar droga, nadie sospecha de un gasero, nadie revisa los tanques, los gaseros tienen acceso a todas partes. El cartel comenzó a reclutar gaseros a la fuerza, los obligaban a transportar droga en compartimentos ocultos en sus camionetas. Muchos gaseros accedieron por miedo. Los que se negaban desaparecían o los mataban. Juan conocía a otros gaseros que habían aceptado trabajar para el cartel. Le contaban que ganaban 5,000 pesos por viaje. Pero Juan no quería meterse en eso, tenía 51 años, estaba cerca de retirarse, no iba a arriesgar todo ahora. Mayo de 2021, el cartel finalmente llegó a Juan. Juan estaba cargando tanques en su bodega cuando 2 camionetas se estacionaron frente a él. Bajaron 4 hombres armados. El líder era un tipo de unos 30 años, musculoso, con tatuajes en los brazos. Lo apodaban el Gallo. ¿Tú eres Juan Gámez? Juan, nervioso, sí señor. El Gallo, tenemos un negocio para ti. Yo solo reparto gas, señor. El Gallo se rió. Vas a repartir algo más. Vas a llevar paquetes en tu camioneta, te pagamos 5,000 pesos por viaje, 2 viajes a la semana. Juan sintió terror, pero intentó ser firme. Disculpe, pero no me interesa. Yo solo hago mi trabajo normal. El Gallo se acercó amenazante. No estamos preguntando, viejo, te estamos diciendo. Juan, no puedo hacer eso. Si me agarran con droga voy a la cárcel, pierdo todo. El Gallo le dio una bofetada fuerte. ¿Quieres perder más? ¿Quieres que le pase algo a tu familia? Juan, asustado, no, por favor. Entonces vas a hacer lo que te decimos, tienes una semana para pensarlo, luego regresamos y si no aceptas vas a sufrir las consecuencias, tú y tu familia. Se fueron. Juan llegó a casa temblando. Le contó a Teresa lo que había pasado. Teresa se puso pálida. Juan, ¿qué vamos a hacer? Juan, no sé, si acepto, nos metemos con criminales. Nos pueden matar en cualquier momento. Si me agarran, voy a la cárcel. Pero si no aceptas, nos van a hacer algo. Fernanda, que escuchó la conversación, intervino. Papá, vámonos de Puebla, podemos empezar en otra ciudad. Juan lo consideró, pero tenía 51 años. Su negocio estaba aquí, su casa, su vida entera. ¿Empezar de cero dónde? ¿Con qué dinero? Durante una semana Juan no pudo dormir. Pensaba y pensaba. Consideró pagar para que lo dejaran en paz. ¿Pero cuánto? ¿Y por cuánto tiempo? Consideró hablar con la policía, pero sabía que muchos policías estaban coludidos con el cartel. Finalmente decidió iba a negarse, prefería correr el riesgo que meterse con criminales. Una semana después, 15 de mayo, el Gallo regresó. ¿Ya lo pensaste, viejo? Juan, con voz firme, mi respuesta es no, no voy a transportar nada ilegal. El Gallo sonrió fríamente. Mala decisión, Juan, muy mala decisión. Se fueron sin decir más. Juan pensó que tal vez lo dejarían en paz, que buscarían a otro gasero. Estaba equivocado. 2 semanas después, 1 de junio de 2021, Teresa y Fernanda salieron juntas. Era sábado, iban al mercado a hacer las compras de la semana. Salieron a las 10 a.m. Le dijeron a Juan que regresaban a mediodía. Juan se quedó trabajando en la bodega, organizando tanques. Mediodía llegó. Teresa y Fernanda no regresaban.
Juan no se preocupó. A veces se tardaban platicando con las vendedoras. 1 p.m. No llegaban. 2 p.m. Juan comenzó a inquietarse. Les marcó. Los celulares sonaban pero no contestaban. 3 p.m. Juan estaba nervioso. 4 p.m. Juan entró en pánico. Fue al mercado donde habían ido. Preguntó a las vendedoras conocidas. Sí, don Juan, las vi en la mañana. Se fueron como a las 11. Juan buscó el carro de Teresa. Estaba estacionado cerca del mercado, abandonado. Juan sintió terror absoluto. Corrió a la policía a denunciar. Le dijeron que tenía que esperar 72 horas para reportar desaparición. Juan gritó, lloró, suplicó: son mi esposa y mi hija. Algo les pasó. Finalmente, un policía compasivo abrió una investigación inmediata. Durante los siguientes 3 días, Juan no comió, no durmió. Buscó por toda Puebla. Fue a hospitales, a la Cruz Roja, a la morgue. Puso carteles con fotos de Teresa y Fernanda por toda la ciudad. Ofreció recompensa. Todo su dinero ahorrado. 50, 000 pesos. Nada. Sus hermanos lo ayudaron a buscar. Amigos, vecinos, compañeros gaseros. Nada. El 4 de junio, 3 días después de la desaparición, Juan recibió una llamada de un número desconocido. Contestó desesperado. Bueno, era el Gallo. ¿Cómo estás, Juan? Juan sintió furia y terror al mismo tiempo. Tú tienes a mi familia. Devuélvemelas. El Gallo se rió. Ah, entonces sí, ¿sabes quién soy? Juan, por favor, ellas no tienen nada que ver. Suéltalas. El Gallo, deberías haber aceptado trabajar para nosotros, Juan. Ahora es tarde. Juan, acepto, haré lo que quieran, solo devuélvanmelas. El Gallo, ahora sí, ahora que ya te chingamos, ¿sí quieres trabajar? Juan, llorando, por favor, te lo suplico, devuélveme a mi familia. El Gallo, no, Juan, ya no me interesa que trabajes para nosotros, ahora solo quiero que aprendas la lección. Juan, ¿qué les van a hacer, por favor? Ya les hicimos muchas cosas y les vamos a hacer más. Esto es para que todos los gaseros pendejos como tú aprendan qué pasa cuando nos dicen que no. Juan, no, por favor, mátenme a mí, déjenlas a ellas. El Gallo, adiós, Juan, disfruta tus últimos días con tu familia, aunque ya no van a estar muy bonitas cuando te las regresemos. Colgó. Juan cayó de rodillas, gritando. Sabía lo que significaba, sabía lo que les estaban haciendo. Durante 2 semanas más, Juan buscó desesperadamente. No comió, no durmió, solo buscó. Fue a todos los lugares que conocía donde operaba el cartel. Preguntó, investigó, ofreció más dinero. Nada. El 19 de junio, 18 días después de la desaparición, unos excursionistas encontraron 2 cuerpos en un barranco profundo en las afueras de Puebla. La policía fue al lugar. Recuperó los cuerpos. Llamaron a Juan para identificarlos. Juan fue con el corazón destrozado, rezando que no fueran ellas. Pero cuando vio los cuerpos, su mundo se derrumbó completamente. Eran Teresa y Fernanda, pero lo que les habían hecho era inhumano. Habían sido violadas brutalmente, múltiples veces, por múltiples personas. Habían sido torturadas. Quemaduras de cigarros por todo el cuerpo, huesos rotos, dedos cortados. Habían sido golpeadas salvajemente. Y finalmente las habían arrojado vivas al barranco. Murieron por el impacto de la caída, según el forense. Juan cayó de rodillas frente a los cuerpos. No gritó, no lloró en ese momento. Simplemente se quedó ahí, mirando los cuerpos destrozados de su esposa de 28 años y su hija de 26. Su familia, su vida entera, destruida. Algo murió dentro de Juan ese día. Su humanidad, su compasión, su miedo. Solo quedó una cosa: sed de venganza. Si esta historia te está destrozando el corazón, comparte este video. Estas historias necesitan ser conocidas. Dale like y comenta qué opinas. Ahora, lo que Juan hizo después, nadie lo vio venir. El funeral de Teresa y Fernanda fue el más triste que la colonia Azcárate había visto. 2 ataúdes, uno blanco para Fernanda, uno café para Teresa, madre e hija, asesinadas por la crueldad del crimen organizado. Cientos de personas asistieron, vecinos, compañeros gaseros, amigos, familia. Todos lloraban, todos estaban indignados. Juan estuvo callado todo el funeral. No lloró, no habló, solo miraba los ataúdes. Los familiares pensaban que Juan estaba en shock, que el dolor lo había roto permanentemente, que tal vez se suicidaría. No sabían lo que realmente estaba pasando en la mente de Juan. Durante la semana del funeral, Juan no fue a trabajar, se quedó en casa, solo, en silencio, pero no estaba deprimido,
no estaba roto. Estaba calculando, Juan sabía quiénes eran. El Gallo y su grupo había preguntado discretamente, había investigado, había usado sus contactos. El Gallo lideraba un grupo de 20 sicarios que operaban en la zona oriente de Puebla. Extorsionaban gaseros, repartidores, comerciantes, traficaban droga, secuestraban, mataban. Juan los había visto. Les había entregado gas a varios de ellos en casas de seguridad durante años. Conocía sus caras, sus rutinas, sus ubicaciones, y Juan tenía algo que ellos no sabían que tenía: conocimiento letal de gas LP. Durante 18 años había trabajado con gas, sabía todo sobre él, sus propiedades físicas, sus peligros, sus aplicaciones. Sabía que el gas LP es altamente inflamable, que una pequeña chispa puede causar una explosión masiva. Sabía que el gas LP es más pesado que el aire, se acumula en lugares bajos, sótanos, habitaciones sin ventilación. Sabía que en concentraciones altas el gas LP puede causar asfixia, desplaza el oxígeno del aire. Sabía cómo crear fugas controladas, cómo manipular válvulas y reguladores, cómo hacer que un tanque de gas se convierta en una bomba. Durante esos días de aparente luto, Juan estaba planeando, no con venganza emocional, con la precisión técnica de un hombre que ha trabajado con material explosivo durante casi 2 décadas. Julio de 2021, Juan regresó a trabajar. Sus compañeros gaseros se sorprendieron. Don Juan ya regresó, tan pronto después de perder a su familia. Juan asintió con voz monótona: tengo que trabajar. Es lo único que me queda, lo único que me mantiene cuerdo. Pero Juan no había regresado solo a trabajar, había regresado a cazar. Durante las siguientes semanas, Juan hizo algo que nadie notó. Observó, identificó, localizó. Usó su trabajo como cobertura perfecta. Los gaseros van a todas partes, nadie sospecha de ellos. Juan identificó a los 20 sicarios del grupo del Gallo. Sabía dónde vivían, dónde se reunían, qué casas usaban como puntos de operación. Y lo mejor, muchas de esas casas eran clientes suyos. Les entregaba gas regularmente, tenía acceso perfecto. Juan también hizo algo más, preparó su arsenal, no de armas, de herramientas de gasero modificadas, válvulas manipuladas para crear fugas indetectables, reguladores alterados para fallar en momentos específicos, mangueras con perforaciones microscópicas, temporizadores caseros conectados a sistemas de ignición, tanques de gas con compartimentos de explosivos improvisados. Juan convirtió su camioneta en un arsenal móvil de muerte. Agosto de 2021, Juan comenzó su venganza. La primera víctima fue un sicario de 25 años apodado El Chino. El Chino vivía en un departamento en el segundo piso de un edificio viejo, cliente regular de Juan durante años. El 5 de agosto, El Chino llamó pidiendo gas: don Juan, necesito un tanque de 30. Voy para allá, joven. Juan llegó al departamento, subió el tanque. El Chino abrió la puerta. Adelante, don Juan, conéctelo como siempre. Juan entró, desconectó el tanque viejo, conectó el nuevo, pero hizo algo más mientras el Chino estaba en otra habitación. Aflojó la válvula del tanque, solo un cuarto de vuelta, casi imperceptible. También manipuló el regulador, le quitó un pequeño resorte interno que detecta sobrepresión. El resultado, una fuga lenta pero constante de gas LP. Juan terminó: listo, joven, son 400 pesos. El Chino pagó sin sospecha alguna. Juan se fue. Durante las siguientes horas, el gas LP comenzó a acumularse en el departamento. El Chino no lo notó inmediatamente. El olor característico del gas LP, que es agregado artificialmente, estaba presente, pero era sutil. El Chino pensó: tal vez hay una pequeña fuga. Mañana llamo al gasero. A las 2 a.m., el Chino encendió un cigarro en su cama. La chispa del encendedor fue suficiente. El gas acumulado durante horas explotó. La explosión fue masiva, destruyó el departamento completamente, mató a El Chino instantáneamente. 2 vecinos resultaron heridos por la onda expansiva. Los bomberos investigadores llegaron, catalogaron la explosión como accidente por fuga de gas, instalación defectuosa. Posiblemente el inquilino manipuló algo. Nadie sospechó del gasero que había instalado el tanque 10 horas antes. Juan se enteró por las noticias al día siguiente. Esa noche, después de trabajar, fue al panteón donde estaban enterradas Teresa y Fernanda. Se arrodilló frente a las tumbas. Ya va uno, mi amor, mi princesa.
Quedan 19. Septiembre de 2021, Juan aceleró, eliminó a 3 sicarios más ese mes. Al segundo lo mató de forma similar, fuga de gas, explosión, otro accidente. Al tercero usó un método diferente. El sicario, apodado el Pelos, vivía en una casa con sótano. Juan sabía que el gas LP, siendo más pesado que el aire, se acumula en lugares bajos. Creó una fuga masiva en el tanque de gas que estaba en el patio trasero. La fuga dirigida hacia una ventana del sótano. Durante la noche, el gas se acumuló en el sótano. Desplazó el oxígeno. El Pelos bajó al sótano a buscar algo. Perdió el conocimiento en segundos por falta de oxígeno. Murió asfixiado en su propio sótano. Los investigadores lo encontraron días después. Catalogaron la muerte como asfixia por fuga de gas, accidente. Al cuarto lo mató con monóxido de carbono. Manipuló el sistema de calentador de agua a gas del sicario. Lo hizo producir monóxido de carbono en lugar de combustión limpia. El sicario murió envenenado mientras dormía. Muerte silenciosa, indolora. Los forenses pensaron que fue falla del calentador. Accidente común. 4 muertos en 2 meses, todos aparentemente accidentes relacionados con gas. El Cártel de Puebla comenzó a notar algo extraño. 4 de sus miembros muertos en accidentes con gas en 2 meses. Era mucha coincidencia, pero no pensaron en sabotaje, pensaron en mala suerte. Trajeron técnicos de confianza para revisar todas las instalaciones de gas en sus casas de seguridad. Los técnicos revisaron. No encontraron nada obvio. Los sabotajes de Juan eran demasiado sutiles, demasiado profesionales, pero por precaución el cartel ordenó que todos sus miembros tuvieran extra cuidado con el gas. Juan tuvo que adaptarse. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Dale like a este video ahora mismo, en serio ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Comenta qué opinas, justicia o venganza, héroe o asesino. Tu interacción hace que YouTube recomiende este contenido a más personas. Ahora, vamos con los siguientes meses que fueron aún más brutales. Octubre de 2021, Juan eliminó a 4 sicarios más. Ya no podía depender solo de fugas y explosiones. El cartel estaba alerta. Así que Juan diversificó sus métodos. Al quinto lo aplastó, literalmente. Juan entregó un tanque estacionario de 500 kilos a una casa de seguridad. Estos tanques gigantes se colocan en el exterior y requieren grúa o varios hombres para moverlos. Juan llegó con su camioneta equipada con grúa hidráulica, bajó el tanque. El sicario apodado El Gordo estaba supervisando solo. Juan posicionó el tanque aparentemente mal, lo dejó en un ángulo inestable. Le dijo al Gordo: ayúdeme a empujarlo para nivelarlo. El Gordo se puso del lado del tanque para empujar. Juan, del otro lado, en lugar de empujar para equilibrar, empujó hacia el Gordo. El tanque de media tonelada cayó sobre el Gordo, aplastándolo contra la pared. Juan dejó caer su herramienta al suelo para hacer ruido, como si hubiera sido accidente. Gritó: auxilio. El tanque se cayó. Los vecinos llegaron corriendo. Encontraron al Gordo aplastado, muerto. Juan, aparentemente en shock, se resbaló. El tanque se resbaló. Yo intenté sostenerlo. Los investigadores catalogaron el incidente como accidente laboral. El tanque mal asegurado. Juan dio declaración muy convincente, muy creíble. Caso cerrado. Al sexto lo quemó vivo. El sicario tenía un taller mecánico que usaba como fachada. Juan entregó gas al taller, pero roció gasolina secretamente en una zona del piso. Luego creó una fuga de gas cerca del sicario. Cuando el sicario encendió su soplete para soldar, todo explotó en llamas. Murió quemado. El taller quedó destruido. Accidente industrial, dijeron los investigadores. Al séptimo y octavo los mató en un solo evento. 2 hermanos sicarios compartían casa. Juan les entregó un tanque, pero este tanque tenía una sorpresa. Juan había instalado un explosivo improvisado dentro del cilindro mezclado con el gas LP. También instaló un detonador con temporizador programado para explotar a las 3 a.m. A esa hora el tanque explotó con fuerza masiva. La casa se incendió completamente. Los 2 hermanos murieron.
La explosión fue tan fuerte que los investigadores pensaron que los sicarios tenían explosivos o municiones en la casa que detonaron. Nunca pensaron que el tanque de gas mismo era la bomba. 8 muertos, quedaban 12. Noviembre y diciembre de 2021. Juan eliminó a 6 sicarios más en esos 2 meses. Usó todos los métodos: explosiones, asfixia, aplastamiento, incendios, envenenamiento con monóxido de carbono. Cada muerte era diferente, cada una parecía accidental. Juan era brillante, meticuloso, paciente. El cártel de Puebla estaba en pánico total. Habían perdido 14 miembros en 6 meses, todos por accidentes relacionados con gas LP. No podía ser coincidencia. El líder regional del cartel ordenó investigación profunda. Trajeron a un experto en seguridad industrial, un ingeniero que revisó todas las instalaciones de gas. El ingeniero encontró algunas irregularidades en las instalaciones, pero nada que probara sabotaje intencional. Podían ser errores de instalación, materiales defectuosos, mal mantenimiento, pero el cartel decidió no arriesgarse. Prohibieron el uso de gas LP en todas sus casas de seguridad y puntos de operación. Cambiaron a electricidad, compraron tanques de otras ciudades, contrataron técnicos privados de Jalisco. Juan sonrió cuando se enteró. Sabía que estaba funcionando, los tenía aterrados, pero Juan no se detuvo, porque Juan no solo sabía de gas LP estacionario, sabía de todo tipo de gas. Gas para vehículos, gas industrial, tanques portátiles, calentadores, estufas. Enero y febrero de 2022, Juan eliminó a 4 sicarios más. A uno lo mató manipulando el tanque de gas de su vehículo convertido a gas LP. El sicario manejaba un auto con sistema de gas vehicular. Juan era el técnico que se lo mantenía. Juan debilitó el tanque vehicular, creó un punto de fuga bajo presión. Cuando el sicario manejaba a alta velocidad en la carretera, el tanque falló, explotó, el vehículo se incendió. El sicario murió carbonizado. Accidente vehicular, dijeron. A otro lo envenenó con monóxido de carbono de su propio vehículo. Bloqueó discretamente la salida del escape. Creó un pequeño agujero en el piso del carro. Los gases del escape entraban al interior del vehículo. El sicario murió mientras manejaba. Se desmayó por el monóxido. El carro se estrelló. Muerte por accidente automovilístico. A los últimos 2 de este periodo los mató con tanques portátiles de gas para campamento. Juan le regaló tanques portátiles promocionales, aparentemente nuevos, pero eran bombas con temporizadores. Ambos sicarios murieron cuando los tanques explotaron en sus casas. 18 muertos. Quedaban 2 sicarios regulares y, el más importante, el Gallo. Marzo de 2022, Juan cazó a los últimos 2 sicarios. Uno murió aplastado por un tanque industrial en un depósito. Juan arregló un accidente. El otro murió asfixiado en su vehículo. Juan llenó el interior con gas LP puro usando el sistema de aire acondicionado modificado. 19 muertos. Solo quedaba el Gallo. El Gallo sabía que algo estaba muy mal. Había visto morir a 19 de sus hombres, todos por accidentes relacionados con gas, vehículos, explosivos. El Gallo era paranoico ahora. Dejó de usar gas completamente, dejó de usar vehículos propios, se movía en taxis o Ubers, se escondió en una casa de seguridad sin gas, sin calentadores, sin nada relacionado, solo electricidad, solo paranoia. Pensó que así estaría a salvo. No conocía la creatividad de Juan. Abril de 2022, 10 meses después de las muertes de Teresa y Fernanda, Juan localizó la casa de seguridad donde se escondía el Gallo. Era una casa en las afueras, con guardias armados, generador eléctrico para electricidad, sin gas LP. Juan observó durante 2 semanas. El Gallo apenas salía. Los guardias rotaban. Era difícil, pero Juan era paciente. Notó algo. El generador eléctrico funcionaba con diésel. Estaba en el patio trasero. Juan tuvo una idea final. Fabricó una bomba usando múltiples tanques pequeños de gas LP, conectados entre sí con explosivos improvisados en el centro. Era su creación más letal. La noche del 25 de abril, Juan se acercó sigilosamente a la casa. Los guardias estaban distraídos viendo un partido de fútbol. Juan, usando ropa oscura, llegó hasta el generador en el patio trasero, colocó su bomba junto al tanque de diésel del generador, conectó un temporizador programado para las 6 a.m., cuando el generador estaría en máxima operación cargando el aire acondicionado. Se escabulló en silencio.
A las 6 a.m. del 26 de abril, la bomba detonó. La explosión fue devastadora. Los tanques de gas LP explotaron simultáneamente, el tanque de diésel del generador también. La casa entera explotó en llamas. El gallo murió, 3 guardias murieron, la casa quedó reducida a escombros. Juan vio la explosión desde una colina lejana. Se quedó ahí, mirando las llamas ascender al cielo. 20, todos muertos. Luego sacó una foto de Teresa y Fernanda que llevaba en su cartera. Las besó. Ya está, mis amores. Los 20. Cada uno de los que les hicieron daño ya pagaron. Lloró. Por primera vez en 10 meses, Juan lloró, de verdad, pero las autoridades no iban a dejarlo ir así de fácil. Mayo de 2022. Los investigadores estatales y federales se reunieron. 20 miembros del Cártel de Puebla, muertos en 10 meses, todos relacionados con gas LP, explosiones o accidentes similares. Era imposible que fueran todos accidentes. Ordenaron análisis forenses profundos, exhumaron cuerpos, revisaron escenas de crímenes antiguas, encontraron evidencia de sabotaje en varios casos, válvulas manipuladas, reguladores alterados, dispositivos explosivos. Alguien con conocimiento experto de gas LP los había matado sistemáticamente. Comenzaron a investigar quién tiene ese conocimiento, quién tiene acceso. Gaseros, técnicos de gas, ingenieros, revisaron listas, entrevistaron personas, buscaron motivación y encontraron a Juan Gámez López, gasero de la zona con 18 años de experiencia. Su esposa e hija habían sido asesinadas por el mismo grupo 10 meses antes. Justo cuando comenzaron las muertes, Juan entregaba gas a varias de las víctimas, tenía acceso a las casas donde ocurrieron las muertes, todo encajaba perfecto. El 20 de mayo de 2022, un operativo conjunto de Policía Estatal y Federal llegó a la casa de Juan. Juan estaba preparando su camioneta para trabajar, vio llegar los vehículos policiales, supo inmediatamente por qué estaban ahí. Juan Gámez López necesita venir con nosotros para responder algunas preguntas. Juan no se resistió, no huyó, no negó, simplemente asintió, está bien, voy con ustedes. Registraron su casa, su camioneta, su bodega, encontraron evidencia incriminatoria, herramientas modificadas, válvulas alteradas, restos de explosivos improvisados. Encontraron una libreta con 20 nombres, todos tachados con rojo. En el interrogatorio les tomó menos de 1 hora antes de que Juan confesara. Les contó todo, los 20, los métodos, las razones, cada detalle. ¿Por qué lo hizo, señor Gámez? Juan levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Secuestraron a mi esposa y a mi hija de 26 años. Las tuvieron durante 18 días. Las violaron, las torturaron, las quemaron con cigarros, les rompieron huesos y finalmente las arrojaron vivas a un barranco. Murieron aterradas, en agonía, solas. Hice una pausa y cuando vine a denunciar me dijeron que no podían hacer nada, que esperar, que investigarían. Cuando encontraron sus cuerpos les supliqué que arrestaran a los responsables. Me dijeron que no tenían suficiente evidencia. Entonces decidí que si el sistema no hacía justicia, yo lo haría, y no sentía que estaba mal. Juan lo miró fijamente. ¿Mal? ¿Sabe usted qué es mal? Mal es que violen y torturen a una enfermera de 26 años que solo quería ayudar a la gente. Mal es que los responsables sigan libres. Yo solo equilibré la balanza. El caso explotó en todos los medios de México. El gasero justiciero, el hombre que usó gas LP como arma. Puebla se dividió brutalmente. Algunos lo llamaban terrorista, asesino serial, monstruo. Otros lo llamaban héroe, justicia encarnada, el vengador que todos necesitamos. Cientos de gaseros de todo Puebla organizaron protestas inmediatas. Don Juan es uno de nosotros, defendió a su familia, es un héroe. Bloquearon calles con sus camionetas de gas, detuvieron entregas, exigieron su liberación. La protesta creció, miles de personas se unieron, familias de víctimas del crimen organizado, madres de desaparecidas, gente común cansada de la impunidad. El caso llegó a juicio en septiembre de 2022. Juan decidió representarse a sí mismo, rechazó abogados defensores. Su argumento fue simple y directo: el sistema me falló, mataron a mi familia y no hicieron nada. Hice lo único que podía hacer, hice justicia. La fiscalía argumentó:
20 homicidios calificados con premeditación, alevosía y ventaja, fabricación de explosivos, terrorismo. Pedían cadena perpetua. La defensa que Juan apenas permitió argumentó estado de necesidad. Legítima defensa diferida, trastorno por estrés postraumático. El juicio duró 3 meses, fue mediático, protestas diarias afuera del juzgado. En diciembre de 2022 llegó el veredicto. El juez habló durante 20 minutos antes de dar la sentencia, reconoció el sufrimiento de Juan, reconoció que las víctimas eran criminales peligrosos, reconoció que el sistema había fallado, pero también dijo: en un Estado de Derecho nadie puede tomar la justicia en sus manos, no importa cuán justificada parezca la venganza. Veredicto: culpable de 20 homicidios calificados. Sentencia: 20 años de prisión, pero con circunstancias atenuantes extraordinarias por su edad, sufrimiento y el hecho de que las víctimas eran criminales. Beneficios preliberatorios inmediatos. Tiempo efectivo de prisión: 7 años. Juan sale en 2029 a los 60 años. La sala explotó en gritos, algunos aplaudieron, otros protestaron. Juan simplemente asintió. Era más de lo que esperaba. Y aquí viene el giro final que nadie vio venir. 3 meses después del veredicto, marzo de 2023, la Asociación Nacional de Gaseros, Distribuidores y Técnicos de Gas LP organizó algo sin precedentes: un Fondo Nacional de Apoyo para Juan Gámez López. Gaseros de todo México contribuyeron, pequeños distribuidores, grandes empresas, técnicos independientes. En 2 semanas juntaron más de 2 millones de pesos. El dinero fue usado para contratar los mejores abogados de apelación, mejorar las condiciones de Juan en prisión, crear un fideicomiso para su manutención. Cuando salga, el gasero justiciero se convirtió en símbolo del gremio. Más aún, varias empresas de seguridad industrial le ofrecieron trabajo cuando salga. Queremos que diseñes protocolos de seguridad contra sabotaje en sistemas de gas. Juan aceptó las ofertas, tendrá trabajo esperándolo en 2029. Hoy Juan Gámez López está en el Centro de Readaptación Social de Puebla cumpliendo su condena. Tiene 53 años. Sale a los 60. Los otros presos lo respetan profundamente, lo protegen. Muchos son padres que entienden su dolor. Juan da clases de seguridad con gas LP a otros presos, les enseña oficios útiles, recibe cientos de cartas de apoyo cada mes, de gaseros, de madres de víctimas, de gente común. Una carta decía: mi hija también fue asesinada por el crimen organizado. Gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. En una entrevista reciente desde prisión le preguntaron: ¿se arrepiente de lo que hizo? Juan pensó largo rato antes de responder: me arrepiento de muchas cosas, me arrepiento de no haber aceptado transportar la droga. Si lo hubiera hecho, Teresa y Fernanda estarían vivas. Me arrepiento de no haberlas acompañado ese día al mercado, me arrepiento de no haberlas protegido mejor. Hizo una pausa larga. Pero, ¿me arrepiento de haber matado a los 20 responsables? No, ni por un segundo. Cada uno de ellos merecía morir por lo que le hicieron a mi familia. ¿Lo volvería a hacer? Juan sonrió tristemente. Espero nunca tener que responder esa pregunta otra vez, pero si me obligaran a elegir entre la ley y mi familia, siempre elegiré a mi familia. ¿Qué hará cuando salga de prisión? Voy a seguir siendo gasero, es lo único que sé hacer, pero voy a trabajar en otra ciudad, lejos de Puebla, lejos de los recuerdos, y voy a visitar las tumbas de Teresa y Fernanda todos los días, porque aunque las vengué, nunca dejaré de extrañarlas. La historia de Juan Gámez López es devastadora y compleja. No es solo venganza, es la historia de un hombre que perdió absolutamente todo: su esposa de 28 años, su hija de 26 años, su familia completa, su razón de vivir, y que decidió que si iba a seguir viviendo con ese dolor insoportable, lo haría sabiendo que había hecho justicia. Durante 10 meses, usando su conocimiento de 18 años trabajando con gas LP, cazó a 20 sicarios, convirtió cilindros de gas en bombas, fugas en armas mortales, explosiones en ejecuciones perfectas. Algunos dirán que Juan Gámez López es un asesino, un terrorista, un monstruo. Otros dirán que es un héroe, un padre valiente, un símbolo de justicia. La verdad es que Juan Gámez López era solo un gasero, un hombre común de 52 años que llevaba 18 años cargando tanques de gas sobre su espalda. Un hombre que amaba a su familia más que a su propia vida, y cuando le quitaron esa familia de la forma más brutal imaginable, usó lo único que sabía hacer: repartir gas
excepto que esta vez no repartió fuego para cocinar. Repartió fuego para matar. 20 sicarios del cártel de Puebla cayeron por las manos de un repartidor de gas de 52 años que sabía exactamente cómo convertir un cilindro en una bomba. Una fuga en una ejecución, una chispa en una sentencia de muerte. Esta fue la historia del gasero justiciero, real, documentada, explosiva, devastadora. Si te impactó profundamente, comparte este video. Estas historias necesitan ser conocidas. Comenta qué opinas, justicia o venganza, héroe o criminal, hasta dónde llegarías tú por tu familia. Suscríbete al canal si no lo has hecho, traemos historias reales como esta cada semana, casos que no verás en ningún otro lado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca subestimes al gasero que trae fuego a tu hogar, porque ese mismo hombre que conoce cómo dar vida con el fuego, también sabe exactamente cómo quitarla. 20 sicarios escucharon el silbato del gasero, abrieron sus puertas, recibieron sus tanques, pagaron sus 400 pesos y sin saberlo firmaron su sentencia de muerte. Fuga tras fuga, explosión tras explosión, llama tras llama, hasta que la cuenta quedó saldada, 20 de 20, y Juan pudo finalmente descansar, sabiendo que vengó a Teresa, la mujer que amó durante 28 años, a Fernanda, su princesa, su única hija, su razón de vivir, que murieron aterrorizadas en un barranco, y que él vengó con el fuego que repartió durante 18 años. Fuego que da vida, fuego que quita vida, fuego que hace justicia. Cuando el sistema falla y un gasero decide que ya no cargará más tanques en silencio, sino que usará esos tanques como armas contra aquellos que le quitaron todo,